Ya son las 12 horas con 17 minutos, 12:17 minutos, y precisamente para hablar sobre la aprobación de la Ley de Simplicidad y Progresividad Tributaria y sobre este beneficio que fue incluido a última hora a favor de las empresas telefónicas, está a través de nuestra línea telefónica el legislador del Partido Social Cristiano, Vicente Almeida, integrante de la Comisión de Régimen Económico. Legislador Almeida, buenas tardes, gracias por atender la llamada de Pichincha Universal. Cuéntenos de este detalle en especial, esta inclusión a última hora de una transitoria que favorecería a las empresas telefónicas y que ha sido denunciado esta mañana por el legislador Guillermo Celi de Suma. Buenas tardes, Licenia. Buenas tardes a todos los radioescuchas de Radio Pichincha Universal. Mire, efectivamente la denuncia presentada por el asambleísta Guillermo Celi es lo correcto. Entre gallos y medianoche a última hora, metiendo por las tranqueras, el señor presidente de la comisión ponente del informe de la ley en el seno del pleno, metieron a última hora de que las empresas telefónicas pudieran devengar hasta entre el 45 y el 70% del valor del impuesto a la renta que tienen que pagar anualmente en proyectos tecnológicos. Eso, como usted comprenderá, no va a ser calificado. ¿Quién los va a calificar? ¿Quién los va a cuantificar? ¿Quién los va a planificar? Y lo que es peor, ¿quién los va a controlar? Con una incoherencia adicional, el gobierno nacional nos ha hecho creer que este proyecto de ley era necesario porque necesitaban la liquidez que representaban los impuestos, de la recolección de impuestos a través de $500 millones. Y por cierto, en primer caso, no representa nada por el déficit que estamos afrontando para el próximo año, que es más de $4.000 millones. Pero independientemente de esto, que ya es grave, tantas veces que reclaman la liquidez, que aflojan alrededor de $300 millones, les permiten a las telefónicas de poder retener del impuesto a la renta, perdiendo automáticamente liquidez. Entonces hay una incoherencia terrible en el gobierno, en su equipo económico. Yo no sé si el señor presidente de la República está al tanto de esto. Yo pienso que no, quiero creer que no, porque sería gravísimo para todos los ecuatorianos de que esto esté pasando. Nosotros, junto con la bancada de Suma, vamos a apoyar mañana en el seno del Pleno, pedir el veto de este artículo, el veto parcial de este artículo del señor presidente de la República, por ser algo irresponsable, incoherente y sobre todo hecho sin consultarlo, sin estar consensualizado con nadie. Entonces consideramos grave el asunto. ¿Cuál sería el objetivo, asambleísta Almeida, de haber incluido esta disposición? Usted dice que son $300 millones de dólares con el que se beneficiaría a las telefónicas cuando estamos esperando un desembolso de 498 millones por parte del Fondo Monetario Internacional. O sea, es una locura. Así es, no sé cuáles son las intenciones ocultas, los beneficios ocultos. Sí sé cuáles son los prejuicios que tenemos los ecuatorianos. Tanto defienden que necesitan liquidez y son incoherentes en este tipo de medidas, en este tipo de argucias que tratan de pasar en la ley. Entonces, yo lo único que puedo creer o pretender es de que aquí haya un acuerdo tras bastidores entre el señor ministro de Telecomunicaciones, entre el señor ministro de Finanzas, entre el equipo económico del gobierno, con las telefónicas, por algún otro objetivo, algún otro fin, que deberían de ser claros y decírnoslo. O se trata simplemente de una arbitrariedad cometida por el señor presidente de la comisión, el señor Daniel Mendoza, que lo ha hecho sin consultar con nadie, quizás con algún interés particular, y lo metió a último momento en la ley, en los últimos 10 minutos, en que se iban a agregar todas las observaciones y ponencias que se dieron esa noche al fragor de las intervenciones en el Pleno del Legislativo. ¿Esto es legal? ¿Se puede hacer esto una vez que no fue debatido al interior de la comisión que aprobó el informe para el segundo debate? Totalmente ilegal, por eso lo vamos a reclamar mañana. Y no solo vamos a pedir eso, vamos a pedir también las sanciones pertinentes que la ley permita para los que han ocasionado querer darle esta burla al pueblo ecuatoriano, esta burla al seno del Pleno Legislativo. Entonces, mañana tomaremos decisiones importantísimas respecto a esto, porque no podemos permitir que esto vaya a suceder o vaya a transgredir en el proyecto de ley.
Ahora, ustedes van a instar para que esto se revise, pero va a ser una decisión ya del Ejecutivo si lo acepta o no en su veto. Y bueno, yo creo que el señor presidente de la República, a ver, primero nosotros tenemos que reunirnos, estamos viendo la parte legal, a ver cómo podemos hacer para cortar este tema, para poderlo bloquear, pero de no ser el caso, yo no soy abogado, están los abogados pertinentes analizando la situación, para mañana poder ir con los argumentos legales sólidos, claros en el tema, pero de no ser ese el asunto, vamos a exhortar públicamente al señor presidente de la República de que eso no puede ser, lo vamos a denunciar, lo estamos denunciando, es una cuestión de seriedad que tiene que manejar el gobierno nacional. No es posible que por un lado nos vendan una cuestión y por otro lado ellos estén haciendo unas cuestiones que perjudican totalmente, ¿no? Esto es uno de los aspectos polémicos de esta ley de simplicidad tributaria. ¿Qué otro aspecto les preocupa de lo que ya se ha aprobado? Hay un impacto sin duda directo al bolsillo de los ecuatorianos con lo que tiene que ver el ICE del 10% a los planes de telefonía celular, pero a la vez también hay incentivos para el tema de los estudiantes que tienen deudas por cuestión de becas. A ver, bueno, mire, nosotros y yo particularmente emocioné en el seno del Pleno parlamentario que debíamos de votar este informe en dos partes, en dos bloques. Por un lado, la parte motivacional que traía el informe, el proyecto de ley urgente del presidente de la República, que contenían las exenciones, las redenciones, las condonaciones para poder viabilizar correctamente el tema económico en el país. Y por otro lado, había que votar por la parte impuestera, todo aquello que significaban estos impuestos, que lo único que se están traduciendo es en más pobreza en el pueblo ecuatoriano. Y adicionalmente, en esta emisión de bonos, para poder cumplir con la deuda interna y externa, la deuda pública y privada, que quieren hacer que puedan emitirse bonos, papelitos sin respaldo orgánico, poniendo en riesgo la dolarización hasta por 3% del PIB. Eso representa alrededor de 3.000 millones de dólares que van a poder emitir en bonos internos para solventar esta deuda. Y esto, créame, puede convertirse en un bicicleteo, puede convertirse en un riesgo fuertísimo para la dolarización. Es como emitir moneda falsa. Entonces, son cuestiones que nosotros la hemos dicho, pero bueno, estamos en el juego de la democracia. Y en la democracia es así, pues los asambleístas, incluidos los mismos señores de Suma, que hoy en día se dieron cuenta, el señor Celi, bueno, él no estuvo, tuvo su alterna, pero sus miembros de bancada y todo el resto, votaron a favor de esto aquí. Ahora se dan cuenta que los han traicionado, que les han metido otras cosas, que no estaban en lo que tenía que haber estado en el proyecto que ellos votaron. Nosotros como bancada social cristiana nos abstuvimos, porque justamente consideramos que este proyecto traía cosas buenas, que había que lograr una motivación. Y este tipo de cosas como impuestos, por ejemplo, el impuesto a los profesionales, el impuesto a las personas que ganan más de $100,000, que ya no pueden devengar sus gastos del impuesto a la renta, eso es gravísimo, no solamente porque le quita a usted un derecho al progreso, sino porque motiva la evasión. Y hacia allá es lo que el Estado, en vez de crear masa tributaria, que es lo que tiene que hacer, ¿no? Se van en contra de esto. Entonces esas son las incoherencias que nosotros hemos venido reclamando en el transcurso del tiempo. Son las 12:26. Conversamos con el legislador del Partido Social Cristiano, Vicente Almeida, integrante de la Comisión de Régimen Económico. Legislador Almeida, el legislativo tiene alrededor de 10 días para pronunciarse sobre la respuesta que emitió el Ejecutivo a las observaciones que hicieron sobre la proforma presupuestaria. Caso contrario, este presupuesto entraría a regir por el Ministerio de la Ley, y en estas respuestas no han sido acogidas varias de las sugerencias que como Asamblea fueron formuladas. ¿Cómo mira usted esta proforma? Con un negativismo terrible, oiga, un presupuesto totalmente desfinanciado, con muchas cosas que parecen, algún político alguna vez lo dijo, sueños de perro, ¿no? Ponen alrededor de 2.000 millones de dólares de monetización que piensan recoger, pero no están seguros, y después el señor presidente de la República, cuando le dicen y el señor ministro de Finanzas, ¿qué va a pasar si esos 2.000 millones no lo logran monetizar de empresas que quieran concesionar? Entonces dice, bueno, hemos puesto el petróleo a un precio un poquito menor para que si sube eso compense, pero no podemos jugar
con el presupuesto general del Estado. Nosotros votamos en contra de esto, porque no estamos de acuerdo en la forma como se ha maquillado el presupuesto general del Estado, cómo han hecho todo este andamiaje de cosas. Entonces, ya depende del resto de asambleístas que se pongan pues en la misma línea, que sean conscientes y que le dejen de hacer el juego al gobierno. Como yo lo dije en mi intervención el otro día, ¿qué quieren ser? ¿Quieren ser parte de acuerdos con el Fondo Monetario Internacional? ¿Que a dónde los lleva este oprobioso organismo? En ningún país del mundo, en ningún país del mundo el Fondo Monetario Internacional ha logrado solucionarle la vida a ningún país a que ellos han acudido a darles préstamos. Por el contrario, a todos los ha hundido, así como el Titanic. Y se lo hemos dicho al resto asambleísta, cuidado, se convierten en violinistas del Titanic, cuidado, el pueblo ecuatoriano los castiga y los hunde. Ya basta, veamos las cuestiones económicas, las formas de salir, las propuestas como deben de ser, y no acolitemos cosas que no están bien hacerlas. Asambleísta Almeida, le preguntaba que a la incertidumbre que genera el tema de la monetización de activos se suma que hay un descenso en cuanto a la recaudación tributaria prevista para el 2020 de alrededor del 6%, 5.95% en concreto, y esto también va a generar sin duda más problemas para financiar el presupuesto del Estado. Imagínense, pero es que hay parte del problema del gobierno. El gobierno cree que la forma de contrarrestar la liquidez es creando más impuestos, es llenando de más impuestos, es endeudándose más. Están equivocados, lo que hay que hacer es exactamente lo contrario. Tenemos que motivar leyes que atraigan la inversión nacional y extranjera y no castigarla, como en este último proyecto que hemos votado, donde ahora le vuelven a poner un impuesto a la repartición de dividendos de las empresas extranjeras que vienen a invertir al Ecuador, trayendo algo que la gente no se ha dado cuenta. Mire, por un lado, los que ya no van a venir a invertir en el Ecuador no vienen, ya, dejémoslo a un lado, no vinieron. Pero los que ya están, los que hace 3 años que empezó este gobierno, han venido a invertir, a comprar fábricas, a comprar industria, a dar generación de empleo, a pagar tributo, a crear riqueza en el Ecuador. Ahora que los trajeron con una promesa de que podían operar, laborar, que vengan a invertir con reglas claras, ahora se las tapan. Ahora le dicen, ya no, ahora dan vuelta atrás al tema. ¿Cuál es la seriedad? ¿Hacia dónde vamos? ¿Usted cree que alguien va a volver a confiar en el Ecuador? No, eso es lo que quieren. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Tiene que crear masa tributaria, tiene que generar leyes para generar más empleo, para que la oferta y la demanda en el mercado produzcan un efecto de competitividad de los productos y los precios bajen, pero bajen a través de mejor tecnología, de mejor empresario, de más gente que quiera contribuir al desarrollo del país, y no a través de recoger impuestos, teniendo liquidez a base de impuestos y de deuda perversa como la deuda de China, que en vez de bajarla, lo que están haciendo es, en vez de eliminarla y renegociarla, lo que están haciendo es honrándola, deuda cara y negativa para el país. Entonces, esas son las cosas que nosotros estamos reclamando. En otro tema, asambleísta Almeida, hay 2 procesos de interpelación en marcha en la Asamblea Nacional, uno que se ha manejado con mayor agilidad que otro, uno que está por comenzar en realidad, el del juicio político a la ministra de Gobierno María Paula Romo. Está por comenzar otro, esta vez en contra de la titular del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín. ¿Cuál va a ser la posición del Partido Social Cristiano en cuanto al primer proceso que ya está un poco más avanzado en el caso de la ministra de Gobierno? A ver, mire, nosotros estamos analizando las causales por las cuales la ministra Romo ha sido llamada al Parlamento Nacional. Ahí hay varias cosas que estamos esperando las pruebas de descarga. Por ejemplo, el caso de Diana, de Marta, el tema de las revueltas de octubre, que van a tener que ser analizadas en el interior, primero de nuestro bloque y después en el pleno legislativo. Nosotros creemos que el tema ha sido mal manejado, que la policía ha sido mal instrumentada, que no ha tenido la debida orientación y la debida fuerza para poder
sustraer lo que tiene que hacer la Policía Nacional, controlar eficientemente y adecuadamente todo lo que pueda hacer la alteración del orden público. Ese es un caso. En el caso de la señora Tamaín, te entiendo que ayer fue calificado el juicio político en el Consejo de Administración Legislativa. La legisladora de nuestro partido, miembro del CAL, la señora Cristina Reyes, votó a favor de que comparezca. Eso no significa que ha votado a favor de condenarla, ¿no? Ahí se la está llamando por 3 casos, uno de ellos por la demora en la posesión de las autoridades de la provincia de Los Ríos, pero eso ya fue juzgado por el Tribunal Contencioso Electoral. Eso ya tiene una sentencia del caso. Luego tenemos el tema de Yasuní, que también tendremos que ver qué pruebas van a traer de descargo los respectivos acusadores, y luego el tema de las auditorías del sistema de computación, del sistema tecnológico donde computan los votos, que es un cuento de nunca acabar. Usted y yo, seguramente usted va a coincidir conmigo, yo desde que tengo uso de razón vengo viendo que auditan, vengo viendo que compran, que venden, que negocian, que arreglan, que ponen, que quitan, y seguimos en el mismo cuento. Entonces eso también tiene que ser aclarado, que han encontrado en las auditorías. Yo no soy ingeniero en computación, ni mucho menos, tengo que escuchar cuáles son las razones de descargo que tienen para poder formar un criterio y ver si la ingeniera Tamaín merece ser sancionada o no. Le agradecemos al legislador Vicente Almeida, integrante de la Comisión de Régimen Económico y Tributario de la Asamblea Nacional, representante del Partido Social Cristiano, que nos ha atendido en la segunda emisión de Punto Noticias a través de Pichincha Universal. Gracias, asambleísta Almeida, por su tiempo. Muchísimas gracias a ustedes.